En la segunda hora de Primera Página, también en la segunda parte de la entrevista con Mercedes Malavé, dirigente político y comunicadora social. Vamos a conocer también otras aristas de esta situación que vive Venezuela en la opinión de Mercedes Malavé. Antes de ir al corte, quería hablar un poco de esa oposición que permanece en Venezuela, que se ha conducido por diferentes rutas electorales, que, como lo decías, ha sido blanco de críticas, de fuertes confrontaciones también, pero permanecen en el país, tienen una representación dentro de la Asamblea Nacional, que sigue siendo minoría por factores que ya hemos analizado, como bien lo decías en otras visitas en Primera Página, pero de alguna forma habrían advertido la gravedad de las cosas que podían pasar y que lamentablemente llegaron a suceder el día 3 de enero. Mira, la gran tarea de la oposición democrática este año, pienso yo, es construir una alternativa que pueda presentársela a los venezolanos como una alternativa de cambio democrático. No múltiples alternativas, no confrontación, digamos, insignificante, porque para los venezolanos esa confrontación ya se escapa de su interés, ¿no? Sino construir una alternativa que sea atractiva, que sea democrática, que sea plural, que verdaderamente sea capaz de expresar la cultura democrática, o sea, las distintas visiones de los venezolanos, y eso es a lo que nos tenemos que dedicar. Por supuesto que también desde la Asamblea Nacional, desde ese foro político tan importante, el más importante de Venezuela y de los países democráticos, pues llevar pues todas las propuestas, las denuncias, las interpelaciones también, pedir que se hagan, porque un tema importantísimo a partir de hoy y de todo el desarrollo económico es la rendición de cuentas, también prevista en nuestra Carta Fundamental. Pues también desde ahí tienen un papel, ¿no? Tienen un rol que ejercer, pero para mí el más importante es ser capaces de construir una alternativa democrática que sea atractiva para los venezolanos. Eso no está tan fácil. Estamos todavía lejos de construir una alternativa realista, democrática, constitucional, pero bueno, con el discurso, con el diseño de propuestas, etcétera, se puede atraer al venezolano. Bien, hablas de la importancia que tiene el Parlamento Nacional como el seno del debate para diferentes espacios de representación y de entendimiento en Venezuela, pero hay una pequeña representación de oposición donde Vamos Cogedes, Vamos Venezuela con Fuerza Vecinal, Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio, y la Alianza Democrática pareciera haber también subgrupos dentro de lo que es esa pequeña representación dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo lograr también el entendimiento entre pequeños factores para dar el ejemplo a toda la nación y a todas las representaciones, no solamente de partidos políticos, de organizaciones civiles, de diferentes espacios donde el ciudadano reflexiona, debate y analiza? Sí, quizás un paso interesante para la construcción de esa alternativa, que te decía que debe ser una alternativa democrática, es distinguir entre los partidos y esa alternativa que hay que construir. O sea, tenemos que ser capaces, dentro de los intereses y visiones partidistas, de construir un denominador común, ¿no? Para el bien de la democracia en Venezuela, o sea, por el bien del país, por el bien nacional. Todavía es verdad que afloran cierto sector de la opinión publicada, porque creo que la opinión pública es mucho más que eso, afloran diferencias partidistas, ¿no? Pero yo creo que podemos, digamos, más allá de los intereses, construir una alternativa democrática en la que todas quepamos, así como un rompecabezas, pues, ir armando, sin negar que somos distintos partidos, que tenemos distintas visiones, que posiblemente en un futuro democrático pues cada partido va a escoger una orientación diferente, pero que en este momento hay que construir una sola alternativa democrática de cara a las próximas elecciones. Bien, Mercedes, no quisiera desaprovechar la oportunidad en ese perfil de comunicadora social, debes haber hecho un exhaustivo análisis desde el punto de vista de los primeros mensajes, luego del 3 de enero, 4, 5, 6, 7, esos días fueron clave para precisamente calmar a la sociedad venezolana, generar diferentes reacciones en entes internacionales, hubo reuniones también en organismos multilaterales y esa parte comunicacional jugó un rol importantísimo en todo esto. Quisiera conocer tu análisis, tu opinión. Sí, bueno, todas las comunicaciones a partir del 3 de enero estuvieron muy marcadas por las declaraciones del presidente Trump, ¿no? Que sabemos que a la hora de declarar, pues es bastante
llano, digamos, políticamente incorrecto, como se dice ahora, ¿no? Dice las cosas. Y bueno, cada vez que él habla genera una especie de ola o de secuencia muy, muy fuerte, ¿no? Sin embargo, repito, porque lo mismo que pasó en la política pasó en la comunicación oficial y en la comunicación interna de los factores democráticos. Yo creo que hubo prudencia, ¿no? Yo creo que hubo verdadero interés en que este proceso no desencadenara cualquier cosa, sino que se mantuviera la tranquilidad y la paz del pueblo de Venezuela dentro de los sucesos que fueron conmovedores, ¿no? Y que afectaron incluso vidas humanas, ¿no? Ahora sí hay todavía en la opinión pública, sobre todo se ve mucho en las redes sociales, mucha polarización, ¿no? Todavía hay factores que manejan con poder de influencia las redes sociales y generan expectativas falsas, ¿no? Incluso intentan atacar cualquier esfuerzo de unión nacional, de entendimiento político, de diálogo político, de acuerdos, etcétera. Una cosa muy concreta que yo he dicho en varias oportunidades es que aquí, desde hace bastantes años, varios periodos, la Federación de Empresarios más importante del país, Fedecámara, ha venido buscando acercamientos, ¿no? Como ente empresarial, como representante de los empresarios, acercamientos con el gobierno para ir consiguiéndole causa y solución a los distintos problemas económicos y laborales, porque no son solamente los económicos, también se han ocupado del tema laboral en el país, ¿no? Y han sido satanizados por eso, desde la opinión pública, desde las redes sociales. Bueno, Trump hizo exactamente lo mismo que hubiese hecho cualquier empresario venezolano, ¿no? O sea, buscó entendimiento con el factor que le podía dar estabilidad y satisfacer sus intereses económicos, comerciales, etcétera, ¿no? O sea, al final esa opinión pública demuestra, bueno, su extravío cuando los hechos políticos le pasan por encima, ¿no? Que fue lo que pasó, le pasaron por encima de esa opinión. Sin embargo, bueno, los políticos tenemos que ser fuertes, resistentes, no dejarnos llevar, porque eso tiene cierto impacto, digamos, anímico en las declaraciones que uno da, y ser fuertes a la hora de defender lo que verdaderamente puede llevarnos a un cauce de bien común y de estabilidad para el país, ¿no? Ahora bien, en esta oportunidad de dirigirte a los ciudadanos, nuestros televidentes, porque hemos analizado, bueno, la conducta o el comportamiento del Ejecutivo Nacional, también la relación con el gobierno de los Estados Unidos y el comportamiento de la dirigencia política democrática, opositora que está dentro de Venezuela. ¿Cuál es el rol en este momento que tienen que jugar los venezolanos para sumarse a ese escenario de oportunidad, como lo has descrito en la primera parte de la entrevista? Yo creo que los venezolanos tenemos que apostar a la construcción del país, tanto en lo económico como en lo democrático, ¿no? Ambas cosas están diseñadas o previstas en nuestra Constitución, que no me canso de nombrarla porque me parece sumamente importante, ¿no? Y sumamente un discurso muy nacionalista, ¿no? Para eso tenemos que abandonar cualquier idea o ideal bélico, belicista, confrontativo, existencial, y tratar de concentrarnos en lo que es, como he venido diciendo en este programa, una solución estable, sostenible, tanto en lo económico como en lo político, ¿no? Hoy la economía probablemente dé algunas señales positivas con todo el tema del dinero, de los dólares, que le va a bajar presión al bolívar, va a combatir la inflación, etcétera. Ajá, ¿y el mes que viene? ¿Y dentro de 2 meses? ¿Y dentro de 6 meses? ¿Y dentro de 6 años? ¿Cómo hacemos para que esto sea sostenible? Exactamente lo mismo con la democracia, ¿no? Vienen unas elecciones, ajá, ¿y cómo hacemos para que a partir de esas elecciones haya alternabilidad, haya debate sano, haya libertad de expresión, libertades en general, derechos sociales garantizados? Bueno, todo eso hay que construirlo paso a paso, ladrillo a ladrillo, sobre todo buscando construir un solo país, no 2 países enfrentados, porque eso es lo que nos ha traído a estos problemas que tenemos hoy, ¿no? Bien, una de las preguntas que realizo de forma reiterada a los invitados, a los dirigentes políticos, es si quizás en esta ocasión hay una lección aprendida, porque hubo diferentes procesos electorales donde hubo abstención, donde hubo no participación, donde no hubo entendimiento, donde había factores de la oposición que llegaban ya a pocas fechas dentro del cronograma electoral y no había entendimiento, había 4 o 5 candidatos y eran diferentes escenarios, pero
Ahora con la gravedad y lo lamentable de los hechos, la pregunta sigue siendo válida y reiterada. En esta ocasión pudiera haber sido aprendida la lección luego de algo como lo ocurrido el 3 de enero. Mira, no lo sé. Hay quienes sí aprendieron la lección, hay quienes siguen diciendo las mismas cosas que no nos han llevado por ningún camino bueno. Habrá que ver cuál de las dos prevalece, ¿no? Cuando se habla de temas sociales colectivos, pues no existe un determinismo, hay que ver qué opinión prevalece o se impone en el ánimo y en la conciencia democrática. Así que yo diría que todavía estamos en el terreno de proponer discursos y tratar de que la gente se sume a esta idea con el propósito o el objetivo de que el país mejore y vaya hacia adelante y no en reverso adelante y atrás, ¿no? Para adelante y atrás, como dice la canción de Juan Luis Guerra. Así que bueno, todavía estamos en ese debate, en esa pedagogía política. Por eso es importante aprovechar estos espacios. A veces somos criticados, ¿no? por venir a medios nacionales, pero los medios nacionales son los más importantes porque son los que operan en el país y no los vamos a desaprovechar estos espacios para proponerle a la gente cosas sensatas, cosas políticas, reivindicar la política, la democracia, la Constitución, que al final son nuestros deberes, ¿no? Mercedes, ya para concluir, desde tu análisis, ¿hacia dónde se dirige este entendimiento y el fortalecimiento de esta relación diplomática en este momento que mantiene el gobierno de los Estados Unidos con la presidencia encargada de la República, con Delcy Rodríguez? Muchos hablan de que ya habría conversaciones para restablecer las operaciones en instalaciones de embajadas, de consulados y todo este tipo de comunicaciones. Lo ven como una primera comunicación, como uno de los primeros hitos. ¿Hacia dónde crees que van encaminados por lo menos los primeros 3 meses de este entendimiento entre ambos gobiernos? Yo creo que van hacia la apertura de Venezuela, ¿no? Venezuela ha estado sancionada, aislada. El principal protagonista o actor para ese aislamiento ha sido los Estados Unidos y está abriendo a Venezuela nuevamente, también hacia los organismos multilaterales como el Fondo Monetario. Y bueno, realmente hay un propósito de reconstrucción, de ayudar a la reconstrucción de Venezuela. El presidente Trump hasta hace muy poco hablaba muy mal del país y de los venezolanos, ¿no? De cómo habían causado un verdadero problema en los Estados Unidos. Pero ahora habla maravillas. Ahora dice que le encanta Venezuela, que le encantan los venezolanos, que está muy satisfecho, que está muy contento, así con esa naturalidad con la que él habla. O sea, que realmente quieren contribuir a la apertura del país para que Venezuela esté mejor, para que los venezolanos estén mejor, para que no haya más diáspora, ¿no? Para que podamos verdaderamente vernos y proyectarnos aquí en Venezuela, ¿no? Bien. Gracias por estar con nosotros hoy en Primera Página. Mercedes Malavé, dirigente político y también comunicadora social, analizando la actualidad política en Venezuela. Hacemos una pausa, a la vuelta más contenido.